No me acabó el cáncer, menos una infidelidad. Me animé a escribir mi historia porque sé que allá afuera hay alguien que necesita escuchar esto. Y no sé a cuántas le pueda servir mi testimonio, pero si puedo darle un poquito de esperanza a alguien, a una sola, pues entonces valió la pena contarlo. Yo vengo de un hogar muy tranquilo. Mis papás son de esos que se criaron con valores a la antigua, con disciplina, respeto, mucho amor. Nunca me faltó nada. A veces tuve lujos, a veces no, a veces cosas innecesarias, a veces solo lo básico. Aprendí a ser agradecida con lo que tenía y a valorar los pequeños momentos. Siempre fui una persona sana, con una vida normal sin grandes sobresaltos. Pero todo cambió el día en que mi cuerpo me avisó que algo no estaba bien. Parecía un simple bultico, una bolita pequeña, casi imperceptible, apareció en mi seno derecho. No le di mucha importancia al principio porque cuántas veces no escuchamos que eso puede ser normal. Pero pasaron los días y en el fondo algo me decía que no debía ignorarlo. Fui al médico sin pensar en lo peor, pero cuando vi la cara del doctor supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cáncer. Esa palabra que uno cree lejana, que solo le pasa a otros. De repente mi mundo entero se puso en pausa. Yo, que siempre me cuidé, que llevaba una vida sana, que nunca fumé ni tomé, no encontraba respuestas. Lloré, lloré días enteros, noches completas sin dormir, con miedo, con rabia, con tristeza, la pregunta de siempre, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Luego vino una de las partes más duras, contarle a mi familia, ver los ojos de mis papás llenos de lágrimas, ese silencio de mi mamá intentando ser fuerte por mí, la preocupación de mis hermanos. Sentí que con mi diagnóstico no solo me estaba enfermando yo, sino que estaba arrastrando a todos conmigo a ese abismo. Pero si algo aprendí en ese momento, es que el cáncer no solo se lleva el cuerpo, también se lleva la paz y la estabilidad de toda una familia. Y comenzó la batalla. No fue fácil. No quiero romantizarlo. La quimioterapia fue un infierno, los vómitos, la caída del cabello, la debilidad. Hubo días en los que sentía que no podía más y que no quería más. Me miraba al espejo y no me reconocía. No solo era esa enfermedad, sino el miedo a no salir de ahí bien librada o a no volver a ser la misma jamás. Algo dentro de mí se rehusaba a rendirse. Era poquito, era pequeño, era mínimo, pero ahí estaba esa fortaleza. Y es que yo tenía dos hijos varones hermosos y una princesa maravillosa, todos en ese momento entre 10 y 15 años de edad. Ellos necesitaban a su mamá viva. Y ni hablar de mi esposo, un hombre en toda la extensión de la palabra. Él me cuidó durante todo el tratamiento y la recuperación, con una paciencia y un amor que me hacían aferrarme a la vida, a mantener las ganas de vivir. Recuerdo las noches en las que el dolor era insoportable y no me dejaba dormir. Mi esposo se sentaba a mi lado, me cogía la mano, me decía con los ojos lo que no hacía falta decir en palabras. Me decía, aquí estoy para ti, aquí me quedo, yo te cuido. Me acompañó en cada quimioterapia, en cada consulta, en cada caída emocional. Me ayudaba a bañarme cuando yo no tenía fuerzas, me acariciaba la cabeza cuando el espejo me mostraba una imagen que yo no quería ver. Mis hijos, en su inocencia, pues ellos fueron mis pequeños soldados de guerra. Intentaban hacerme reír, traían dibujos llenos de corazones y frases que decían, mami, tú eres más fuerte que Superman. Aunque ellos no lo sabían, yo veía la tristeza en sus ojos. Ellos sabían que algo estaba mal, sabían que su mamá no era la misma de antes, pero ninguno se atrevía a preguntar si habría un final feliz para esta historia. Es como esos silencios incómodos, ustedes me entienden. Es que yo tampoco lo sabía. Había días en los que pensaba que no iba a lograrlo, que mi cuerpo no iba a resistir tanto veneno dentro de mí. Pero en medio de todo ese caos, decidí aferrarme a la vida con uñas y dientes. No podía dejar que el miedo me ganara. Me prometí que mis hijos no se quedarían sin su mamá y que mi esposo no se quedaría sin su compañera de vida. Y entonces, un día, después de muchas batallas, después de sentir que el cuerpo ya no iba a aguantar, después de todas esas lágrimas, llegó la noticia que tanto había esperado. Había vencido al cáncer. Ya, por fin, después de casi 3 años de batalla, gané esa guerra injusta. Para mí fue como volver a nacer. Pero no era la misma mujer que había comenzado esa lucha. Era otra. Ahora había una nueva versión de mí.
más fuerte, más consciente, más agradecida, con menos quejas, con menos miedos. De repente esas cosas pequeñas tomaban un valor inmenso. El cafecito de la mañana, el sonido de la risa y las voces y las peleas de mis hijos, los besos de mi esposo antes de dormir, ya todo tenía un significado más profundo. Aprendí también a no preocuparme por tonterías, a no perder el tiempo con personas que no suman, a valorar cada instante, porque entendí de la peor manera que la vida de nadie está garantizada. Mi cabellito comenzó a crecer de nuevo, todo comenzó a mejorar de a poco, pero pues yo ya no era la mujer que se preocupaba por su imagen en el espejo, ya me veía con otros ojos, con los ojos de alguien que sabe lo que es estar al borde del abismo y regresar. Aprendí a vivir y a abrazar mis cicatrices porque cada una de ellas era prueba de que había resistido, que había sobrevivido, que la no pudo conmigo. Pero lo más hermoso fue ver la felicidad en los ojitos de mis hijos cuando les dijeron que la mamá estaba sana. Mi niña me abrazó tan duro que sentí que su amor me traspasaba la piel. Mis hijos varones me miraron con ese orgullo que solo una madre puede entender. Y mi esposo, él me tomó en sus brazos, me alzó y me susurró, lo logramos, amor, lo logramos. Porque sí, lo logramos juntos. No solo yo, toda mi familia peleó esta batalla a mi lado. Y aunque yo fui la que recibió el diagnóstico, pues ellos también fueron soldaditos en esta guerra. Después de todo eso, sabía que cada día era un regalo, que no debía correr, que no debía desesperarme, que no debía angustiarme tanto por el futuro, que debía era vivir. Vivir con esa sensación de que estuve en el más allá, pero regresé. De vivir con el corazón lleno de gratitud y con una promesa. Yo me prometí que jamás volvería a dar por sentado un solo segundo de esta hermosa vida, porque es que cualquier cosa puede pasar. Y así me pasó a mí, y mi dicha se fue a la basura. Tan pronto pasaron 6 meses de mi alta médica, mi esposo me engañó con una chica de 20 años. Wow, wow, wow. No había terminado yo de procesarlo, lo de la enfermedad bella y botas esta bomba. Mi esposo me engañó con una chica de 20 años. No entendía nada, no podía procesarlo. ¿Cómo era posible que ese hombre que me sostuvo cuando apenas si tenía fuerzas para caminar, el que me decía que me amaba incluso cuando no tenía cabello, el que lloró de felicidad cuando el médico dijo que estaba libre de cáncer, fuera el mismo que ahorita me estaba traicionando de esa manera tan horrible? Al principio pensé que era un error, un chisme sin fundamento, porque es que en mi cabeza no cabía la posibilidad de que él fuera capaz de hacerme algo así. Pero cuando lo enfrenté, vi su mirada esquivándome. Se quedó en silencio y ahí yo supe que era verdad. Me sentí morir otra vez, pero esta vez no era mi cuerpo el que estaba enfermo, era el corazón, el alma. Un dolor que no se podía comparar con lo que ya había sentido antes, porque el cáncer llegó así sin que yo lo buscara. Pero es que esto fue una puñalada directa, hecha con intención, con conciencia. Me desplomé, le pregunté qué había hecho mal. ¿Sería que mi enfermedad me había cambiado tanto que dejé de ser la mujer que él quería? De pronto mi cuerpo marcado por la batalla. No sé si podamos decir lo que pasa después de un cáncer de mama, mi amor. ¿No nos censuran? De pronto mejor no. Bueno, tuvo que someterse a esta cirugía eh, y quedar sin pechos. ¿Eso está bien dicho? Sí, ahí Ok. está bien. Quizá ese cuerpo ya no era suficiente para él. ¿Acaso tanto sacrificio y tantas promesas, tantos años juntos, nuestros hijos no significaban nada? Lo peor después de eso fue ver a mis hijos enterarse de lo que había pasado. Sus caritas estaban llenas de confusión, de rabia, de tristeza. Porque si yo estaba rota, ellos también. Su familia, esa que había resistido una tormenta tan grande como el cáncer, ahora se estaba derrumbando por algo que nunca imaginamos. También me sentí estúpida, como si hubiera sido una ciega que creyó en todo un cuento de hadas que nunca existió. Después de todo eso, después de cada lágrima, yo aún lo amaba. Después de esa noticia, yo lo amaba. Pero ahora tenía que tomar una decisión que definiría el resto de nuestras vidas. Les voy a echar un poquito de mi historia. Yo conocí a mi esposo a los 20 años en el lugar donde estudiábamos una carrera técnica. Y claro, yo siendo muy linda e inteligente, pues él se enamoró a primera vista de mí. No lo digo con arrogancia, sino porque en ese tiempo yo era una mujer llena de vida, segura de mí misma, un futuro por delante, muchas ganas de comerme al mundo. Él me llevaba 4 años de edad, era todo un caballero, atento, detallista,
de esos hombres que te hacen sentir protegida y muy especial. Nos juntamos súper rápido, sin pensarlo mucho, porque así es el amor cuando uno es joven, intenso, impulsivo, sin medir consecuencias. Cuando yo cumplí 22 años nos casamos. Recuerdo que muchas personas me decían que íbamos muy rápido, que por qué no disfrutaba yo más de mi juventud antes de comprometerme de por vida. Pero yo estaba enamorada y convencida de que él era el hombre con el que compartiría mi vida entera. Los primeros años fueron hermosos. Tuvimos a nuestros hijos, construimos nuestro hogar con esfuerzo y sacrificio. No todo fue fácil, claro, hubo peleas, desacuerdos, momentos difíciles, pero siempre sentí que éramos un equipo, que pasara lo que pasara nos teníamos el uno al otro. Por eso cuando me diagnosticaron el cáncer, él se convirtió en mi mayor apoyo. Nunca dudé de su amor, nunca imaginé que alguien capaz de cargarme en sus brazos cuando yo no tenía fuerzas para caminar sería el mismo que me dejaría tirada cuando ya estaba sana. Ahora, después de 18 años de matrimonio, de una vida entera juntos, de haber pasado por el peor infierno que un ser humano puede enfrentar, pues me encuentro con esto, con una traición que no vi venir, con una mentira que me explotó en la cara cuando yo menos lo esperaba. Porque mientras yo luchaba por vivir, mientras me aferraba a la vida con uñas y dientes, él ya había encontrado consuelo en brazos de otra. Y no en cualquier mujer, no en alguien que conociera nuestra historia, que entendiera lo que habíamos pasado, sino en una niñita de 20 años, una mujer que tiene la misma edad que yo tenía cuando lo conocí, pero que no tiene ni idea de lo que significa la lealtad, el compromiso y el verdadero amor. Ahí estaba yo, sola, humillada, sintiendo que después de haber vencido la muerte ahora tenía que vencer algo peor, el desamor. Yo era muy dedicada a mi hogar, a mis hijos y a él. Siempre me esmeré en atenderlo, en cuidarlo, en hacer que nuestra casa fuera un refugio de amor, de tranquilidad. Lo hacía con cariño, con empeño, porque así me enseñaron mis papás, porque así entendía yo mi papel en el matrimonio, un compromiso de dar lo mejor de mí, de estar para él en las buenas y en las malas. Qué tonta, porque mientras yo creía que estaba construyendo una familia fuerte, él estaba buscando excusas para salirse de ella. Lo más triste de todo es que ni siquiera tuvo el valor de darme una explicación razonable. No pudo mirarme a los ojos y decirme por qué me dejó, por qué me cambió por una niñita que ni siquiera sabe lo que es el verdadero amor o la vida. Solo se quedó callado como un cobarde. Me esquivaba hasta la mirada. Me decía frases vagas, vacías, excusas baratas que no tenían ningún sentido. Y es que pues ya todo estaba perdido y él decía que así se sentía, que se sentía perdido, que no sabía qué le pasaba y que no era su intención hacerme daño. Por Dios, es que si yo me hubiera muerto por el cáncer en ese momento, él habría sido el viudo ejemplar, el que me lloraría en mi tumba con lágrimas de cocodrilo, el que le diría a nuestros hijos que su mamá fue el amor de su vida. Pero como sobreviví, como sigo aquí, como recuperé mi vida, entonces decidió que ya yo no le servía. Eso fue lo que hizo. Me dejó cuando ya no me necesitaba, cuando mi enfermedad ya no era su carga, cuando ya yo podía valerme por mí misma. Y lo cambió todo por una aventura con alguien que no sabe lo que es el amor ni la vida, que no vivió con él los momentos más duros, que no estuvo ahí cuando pasamos pruebas, construimos lo que tenemos, nuestros hijos. La parte que más me duele no es la traición ahora que lo pienso, sino la cobardía. Si al menos me hubiera dicho que ya no me amaba, que se había enamorado de otra, que no era feliz conmigo, al menos hubiera conservado yo algo de dignidad. Pero no, me dejó con un vacío, con una sensación de que todo lo que vivimos no significó nada para él. Yo me quedé parada ahí en medio de mi propia casa, sintiéndome como una extraña, como una intrusa en la propia casa que yo construí con tanto amor. Miraba a mis hijos, veía su dolor reflejado en los ojos, me preguntaba cómo demonios iba a salir de esta. Entonces, estúpidamente, le fui a reclamar a su amante. Sí, lo acepto, fue un error, pero en ese momento era tanto el dolor que no pensaba con claridad. Pobre seguidor ha caído muy, muy bajo. O sea, ¿cómo así que ir a reclamarle qué a la amante? De verdad que yo no entiendo esas mujeres que se ven tan llevadas al límite y no Pues las juzgo, no las juzgo, ella dice que por estúpida y por el dolor, sí, no las juzgo, estaba pero cegada. no las entiendo ya que el compromiso es con el esposo, no con la amante. Ahí la cucaracha es el esposo. Y sabes que me da mucha falla todo lo que ella explica de que lo atendía, de que lo cuidaba, de que lo amaba. O sea, no tiene que justificarse, seguidor, al que fue infiel fue él. Usted ya
tranquila, todo bien, pero qué falla que haya llegado a esa bajeza de ir a reclamarle al amante. Qué indignante para usted que se ve que es una dama. Dice, mira, yo estaba cegada por el dolor, por la rabia, por la impotencia de haber sido traicionada después de haber dado tanto. Así que fui y la enfrenté, la insulté. Le dije todo lo que tenía guardado con la misma rabia con la que también lo hice con él. Y adivinen qué hizo él. No me pidió perdón a mí, no mostró arrepentimiento, no intentó explicarme o defenderse, no, la defendió fue a ella. Se puso del lado de ella como si la víctima fuera ella y no yo. Aparte se hizo el ofendido conmigo como si fuera la mala de la historia. Ese fue el golpe final, una humillación tan grande que me hizo abrir los ojos de una vez por todas. Ese hombre, el que había sido mi esposo, el padre de mis hijos, el que me había jurado amor eterno en el altar, ya no existía, o quizás nunca existió. No iba a seguir suplicando, no iba a seguir preguntando por qué. Lo eché de mi vida, lo saqué de mi casa y comencé el proceso de divorcio sin mirar atrás. Fue duro, muy duro, no les voy a mentir. No fue un acto de valentía inmediata. No fue como en las películas donde la mujer engañada se levanta fuerte y determinada y cambia de look y ya es victoriosa. Yo lloré, me derrumbé, me sentí vacía, pasé noches enteras sin dormir, con el corazón hecho pedazos, con esa sensación de que después de haber vencido el cáncer ahora tenía que enfrentar otra guerra que yo no pedí y que no me merecía. Lo que sí aprendí, sobre todo en mi enfermedad, es que cuando la vida te pone a prueba, solo tienes dos opciones. Te dejas o te aferras con todo lo que tienes. Y si yo ya había podido una vez, no iba a permitir que este dolor me mandara al más allá. Así que me levanté y empecé de cero a reconstruirme, sobre todo como mujer. Por ejemplo, monté un negocio propio, empecé a cuidar más de mi salud física y mental. Mis papás y mi familia me han dado todo su apoyo y amor incondicional. Estoy muy ocupada en mí como mujer trabajadora y mujer sola que debe ver por ella más allá de lo que fue su ex esposo y más allá de su rol de mamá. Actualmente estoy felizmente divorciada. Logré salir adelante, entender que la felicidad no depende de un hombre, sino de mí misma. Sí sané muchas cosas. Lo que todavía me duele es que mis hijos no le hablan a su papá, pero eso ya no está en mis manos arreglarlo. Desde el día en que se enteraron de todo eso, tomaron su propia postura y fueron firmes en su decisión. Ellos dicen que no pueden perdonarle la traición, que no entienden cómo pudo hacerle eso a su propia familia después de todo lo que vivimos. Y a la muchacha esa no la soportan. Para ellos, ella es la causa de nuestra destrucción, la representación de todo lo que salió mal. Y aunque yo intenté mantenerme al margen, sin meterles ideas en la cabeza ni influenciarlos, ellos solitos sacaron sus conclusiones y actuaron en consecuencia. Nunca los alenté a que no la quisieran. Nunca les dije tampoco que dejaran de querer a su papá. No los incité a que lo rechazaran o le hablé mal de esos miserables. Simplemente yo le respondía sus preguntas con la verdad, sin adornos, sin mentiras y sin intentar maquillar la realidad cuando ellos me preguntaban por qué papá se fue de casa. Y la realidad es que vieron con sus propios ojos cómo su padre cambió a su familia por otra mujer. Vieron cómo me destrozó en el peor momento de mi vida. Vieron cómo él, en lugar de luchar por su hogar, prefirió irse y empezar una nueva vida como si nada hubiera pasado. Sé que mi ex esposo ha intentado acercarse a mis hijos. Les escribe, los llama, trata de verlos, pero ellos aún no ceden. No quieren saber nada de él. Y aunque en el fondo sé que eso es un problema entre ellos, que yo no debo intervenir, pues me duele, porque sigue siendo su padre. Y aunque no lo merezca, sé que en el futuro mis hijos podrán cargar con el peso de ese rencor. No quiero que eso les haga daño, pero tampoco puedo obligarlos a perdonar. No puedo pedirles que ignoren todo lo que pasó para que su papá se sienta mejor. Así como yo tuve que sanar a mi manera, ellos también tendrán su proceso y su papá tendrá que hacerlo igual. Mientras tanto, yo sigo aquí, viviendo mi vida con toda la tranquilidad que puedo de saber que aunque me rompieron, no me destruyeron. Oye, qué buena historia, qué forma de salir adelante en medio de Felicitaciones. tremendas adversidades. Yo sé que a ti te sigue, mi amor, muchas mujeres que están muy averiadas emocionalmente y sé que va a haber comentarios negativos para esta seguidora y de reclamo. Pero también hay una gran mayoría en la que yo confío que están, mira, una belleza, Bueno, cada vez más conscientes, van a terapia, juiciositas, empoderadas. saben sanar. Entonces,
Déjenme ver aquí en los comentarios Sí, de qué team son con sus es opiniones. que yo quería decirle a esas que van a reclamarle algo a la seguidora de esta historia Ay, sean que empáticas, por no es favor. que el hombre casado que consigue un amante no solo engaña a su esposa, engaña a su familia completa. Y eso es algo que no se puede discutir, es una realidad absoluta. Y Y los fue su error niños, y lo que ella dice es claro, cierto. Él tiene que sanarlo y él tiene que repararlo con y su los familia. niños tomarán sus decisiones y tendrán que asumirlas después. Bueno, chao.